y el embajador Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra Droga y el Delito. A continuación, el señor Yuri Fedotov dará unas palabras de inicio. Gracias. Mr. Fedotov will address a few. Buenos días, señora licenciada Alejandra Sota Miraflores, vocera del Gobierno Federal, señoras y señores y miembros de los medios masivos. Acabo de sostener en la oficina del señor presidente Felipe Calderón una plática bastante amplia. Y antes de contestar sus preguntas, quisiera yo hacer una breve declaración. Reconozco que los ciudadanos comunes y corrientes de México buscan una existencia pacífica y ellos, desgraciadamente, son los que han pagado un precio muy alto por el crimen organizado transnacional y tráfico de drogas. Antes que nada, le doy mi más sentido pésame y mi empatía a aquellos que perdieron algún miembro de la familia, algún ser querido o algún amigo frente a esta violencia sin sentido causada por el crimen y el tráfico de drogas organizado. Quisiera yo felicitar a la policía, al ejército y al cuerpo de judiciales por su valor para confrontar estas amenazas. El crimen organizado y los criminales que están detrás de estas redes presentan una amenaza terrible para la estabilidad y seguridad de la región y el mundo. Dentro de este contexto, el Grupo de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen está luchando en contra de estas redes de crimen organizado e impunidad. Sin embargo, algunos crímenes son tan violentos, cada vez son más grandes, tienen un entorno global, de tal suerte que hay que enfrentar este reto complejo. Esta red de crimen organizado transnacional, tráfico de drogas, presenta amenazas terribles en cada país y en cada región. Como resultado, estos crímenes frecuentemente son locales, pero hay necesidad de aplicar una resolución global. Y desde luego hay que reducir la demanda de drogas. No debemos de olvidar que las drogas representan un reto muy grande para la salud. Entonces es muy importante el juego y la situación existente. Por lo tanto, aquí encontramos que hay otro aspecto en cuanto a las armas de fuego y el crimen violento y las que las alimenta. La respuesta al reto está proporcionado por el Protocolo de Armas de Fuego de Naciones Unidas. Yo insto a los países, especialmente aquellos afectados por este crimen de armas, que concluyan y que trabajen hacia políticas de ratificación e instrumentación e implementación de los instrumentos más importantes de derecho internacional. Y aquellos, que consideran y dicen que la panacea a la violencia es la legalización de las drogas, yo creo que únicamente cambian los diferentes elementos tácticos y es una situación de crimen transnacional multifacético y de largo alcance. Hay también la probabilidad real de que el consumo pueda aumentar y también aumentar el uso ilegal de estas drogas. Y desde luego, por lo que respecta a la participación del Ejército Mexicano en tareas policiales, entendemos que esto es un despliegue temporal enfrentando circunstancias especiales, pero es el papel de la policía. Encontramos que yo quisiera decirles que yendo de lo local a lo amplio hay una estrategia en base a seguridad
justicia, salud, anticorrupción y desde luego derecho internacional. Y México puede ser el adalid de esta lucha. Yo veo a México como una unión del norte y el sur. Hay que entender crucialmente la actividad del crimen organizado transnacional, la naturaleza del mismo y desde luego coordinar las diferentes actividades a través también de Centroamérica. Encontramos que tenemos que enfrentar esta amenaza global. Los temas son diferentes, temas de crimen organizado transnacional, tráfico de drogas y otros son los problemas de este nuevo siglo. De tal manera que yo explico esto y creemos que debe de haber compromisos nacionales claros combinados con una sociedad internacional significativa para lograr el objetivo. Embajador Fedotov, Now I feel better. A México. Oh, I'm sorry. Okay. Yes, it's okay, thank you. Embajador Fedotov, muy buenos días. Muy buenos días a todos. El crimen organizado es una amenaza internacional que requiere de una solución global. De ahí la relevancia que tiene para el Gobierno de México la visita de trabajo del director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el embajador Yuri Fedotov. El Gobierno federal está convencido de que una comunidad internacional segura solo será alcanzable en la medida que cada país cierre espacios a una criminalidad cada vez más diversificada y con alcances en distintos territorios nacionales. En este contexto, la reunión de trabajo que acaba de sostener el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, con el embajador Fedotov, dio oportunidad a intercambiar puntos de vista sobre los retos, acciones y alternativas para fortalecer la seguridad de nuestra región. Para nosotros, su visita es un reconocimiento al esfuerzo decidido del Gobierno de México en contra del crimen organizado y de ahí que esta sea la primera vez que un presidente de México recibe al director ejecutivo de esta Oficina de Naciones Unidas. A este fructífero encuentro se sumarán a la agenda del director ejecutivo distintas reuniones con los titulares del Gabinete Federal y otras instituciones en las que podrá constatar que México, bajo el liderazgo del presidente Calderón, acredita ante Naciones Unidas su compromiso pleno de contribuir a una región segura. Un compromiso pleno y enraizado en la Estrategia Nacional de Seguridad, con la que los mexicanos hemos alcanzado avances sin precedentes, en el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad, en las afectaciones a los liderazgos y organizaciones criminales, en las reformas institucionales y en un renovado Sistema Nacional de Seguridad Pública. Retos nos quedan muchos por superar, pero a la sociedad mexicana y a su gobierno nos motiva la construcción de un México seguro. Nuestro país, embajador Fedotov, está abierto al escrutinio internacional y le caracteriza una actitud proactiva en los diversos foros multilaterales sobre seguridad. Tal fue el caso de nuestro liderazgo en las negociaciones de las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y contra la corrupción. Con esta gira de trabajo, México y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito refrendan la persecución de un objetivo común, la lucha firme contra la delincuencia organizada transnacional en sus distintas expresiones, entre ellas el combate a la producción, tráfico y consumo de drogas, su fuerza corruptora y otros delitos, como el tráfico ilegal de armas, de dinero en efectivo y de personas, así como la trata. Se trata de luchar contra crímenes y rivalidades delincuenciales que generan violencia en contra no solo de nuestras familias, sino de las comunidades asentadas en la región y alrededor del mundo. En este marco, subrayo, debemos asumir un categórico rechazo al tráfico ilegal de armas. Armas de cada vez mayor poder que alimentan la capacidad criminal para atemorizar a la sociedad y amedrentar a la autoridad.
México no dejará de insistir en la corresponsabilidad que los distintos países tenemos en cerrar espacios a la criminalidad, incluyendo su capacidad de fuego. Sin duda, el papel de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es esencial para promover el debate internacional sobre el tráfico ilegal de armas, así como para identificar y propiciar la instrumentación de mejores prácticas que contengan la actividad criminal y hagan ganar espacios a la autoridad. La experiencia de México en la instrumentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual ha sido enriquecida por los más diversos actores políticos, económicos y sociales, hace de nuestro país un socio estratégico en la región para coadyuvar en tareas de seguridad y de justicia. Las lecciones aprendidas y los retos que continuamos enfrentando después de estos años de lucha firme constituyen experiencias útiles para otros países de la región con desafíos apremiantes en la materia. Así se lo ha comunicado el presidente Calderón al embajador Fedotov. Entre México y la oficina que usted encabeza, existen estrechos lazos de coordinación y cooperación que hemos ido profundizando. Destacan, por ejemplo, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Victimización, Percepción de la Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esto será sin duda una de las mejores prácticas regionales en cuanto a la investigación y el análisis de temas de seguridad y de justicia. En segundo lugar, el Centro de Excelencia en la Prevención y Tratamiento de Adicciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que tiene como ejes principales la mejora sustantiva de nuestras capacidades institucionales, un observatorio del fenómeno de la droga y la consejería necesaria para el diseño e instrumentación de políticas públicas en esta materia. Y tercero, el fortalecimiento de capacidades técnicas de la Secretaría de Marina Armada de México en cuanto al sistema de monitoreo de cultivos ilícitos. A México y a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos unen los mismos retos y las mismas preocupaciones. Nos une también la disposición de mantener un debate integral y permanente sobre las mejores soluciones para establecer una seguridad que nos permite ejercer de manera libre y permanente nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias. Gracias. Damos pie a la sesión de preguntas y respuestas. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Muchas gracias, buenos días. Para el funcionario de la ONU, me gustaría conocer su opinión, señor, respecto a la multiplicación en México de grupos paramilitares. ¿Esto no cree que sea un factor de preocupación? Para la licenciada Sota, la pregunta iría un poco en ese sentido también, que si está planeando algo el gobierno de México justamente para frenar estos grupos paramilitares. Y aprovechando que puedo preguntarle, me gustaría saber qué piensa usted de que haya candidatos que denuncien atentados contra la libertad de expresión y ataquen al IFE y al TRIFE por prohibir los predebates rumbo al 2012. Gracias. Como lo mencioné ayer, el tema de los grupos criminales que están que se han mencionado ya, como lo hemos dicho de manera reiterada, son grupos criminales y por lo tanto deben de ser combatidos por el Estado como cualquier grupo criminal. Y el fenómeno que se vive en Veracruz, como ya lo he mencionado el día de ayer, es un fenómeno de rivalidad entre grupos delincuenciales y por lo tanto como tales deben de ser combatidos. Y la segunda pregunta, el tema de lo electoral, pues creo que es en la instancia de las instituciones electorales en donde pues se debe de dirimir esa controversia y se debe de resolver de la mejor manera. As far as
Bueno, por lo que respecta a mí, yo quisiera añadir un par de preguntas, un par de respuestas en relación a sus preguntas. La situación de México, en primer lugar, requiere mucho más apoyo del exterior. Desde luego, una cooperación internacional mayor. Esta es la única forma como el gobierno mexicano puede enfrentar los temas de crimen organizado, diferentes grupos y delitos allende la frontera. Entonces, digamos, gracias a la administración del señor presidente Felipe Calderón y los diferentes grupos de agencias que luchan en contra de las fuerzas militares, tienen como objetivo principal proteger los ciudadanos. Con mayores esfuerzos, mayor apoyo, compartir la responsabilidad, estos esfuerzos pueden ser muy exitosos. Muchas gracias. Licenciada Sota, y para el señor Fedotov. Para el señor Fedotov, ¿cree usted que la estrategia del gobierno federal en la lucha en contra del crimen organizado es la correcta? ¿Cree usted que se debe legalizar la droga en México para terminar con este problema? Y México su lucha la está haciendo sola porque el gobierno de Estados Unidos no le da todo su respaldo, toda su capacidad. Para la licenciada Sota, los mata-zetas en Veracruz se dice que son grupos paramilitares o escuadrones de la muerte. No sé qué reportes tenga de esto el gobierno federal. Muchas gracias. Como ya lo mencionamos, con los indicios que tiene el gobierno federal hasta el momento, no existen elementos para suponer que este grupo criminal pueda definirse bajo la categoría de paramilitar. Y toda organización que actúa al margen de la ley, como ya lo hemos dicho, mediante acciones reprobables como el homicidio, la extorsión o el secuestro, va a ser sometido y van a ser presentados ante la justicia. Bueno, nuestra oficina apoya la lucha contra el crimen y los delitos y desde luego va a dar apoyo aún mayor en el proceso de modernización en el sector de seguridad, compartiendo su experiencia, y queremos continuar trabajando con las autoridades mexicanas en el futuro para instrumentar las estrategias internacionales de la mejor manera. Ahora, cuando dicen que es una panacea la legalización de estas drogas y fármacos, yo creo que solamente cambiaría las tácticas multifacéticas en cuanto al crimen organizado. Y desde luego hay una probabilidad que el consumo no solamente aumente, sino que haya efectos muchos más nocivos. Hay una serie de riesgos también de seguridad y otros factores que hay que considerar, así hay que pensarlo muy bien. Y desde luego, Naciones Unidas en el área de lucha contra drogas y delito considera que hay instrumentos internacionales de derecho que deben de ser considerados, aplicados. Y bueno, para legalizar las drogas se necesita el apoyo de la Convención y esto no es un hecho. Gracias, buenos días. Una pregunta para la licenciada Sota. ¿El gobierno federal tiene evidencias de que existan en el país otro tipo de organizaciones paramilitares que operen? Porque hay varios expertos, está un senador que dice que tiene evidencia de ello. Y segundo, descartando ya que los matacetas sean paramilitares, dice usted que no tiene evidencias de que lo sean, ¿puede ser que se trate de un grupo narcotraficante que se esté haciendo pasar por un grupo paramilitar? Y para el señor Fedotov, su oficina
tiene información, la voy a reformular. ¿Es válido decir que la organización criminal que dirige el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, es el cártel de las drogas más poderoso de América? Y una segunda, algunos expertos dicen que la mafia más poderosa del mundo es la rusa, ucraniana, en segundo lugar la china y en tercer lugar la mexicana. ¿Ustedes están de acuerdo con este balance? Gracias. Sí, ya como lo señalé, insisto que de los indicios que tiene el gobierno federal no existen elementos para suponer que ese u otro grupo con esa naturaleza paramilitar exista en México. Sí, hemos señalado de manera subrayada que se trata de delincuentes que pertenecen a un grupo criminal que quiere apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal, en este caso en el estado de Veracruz. Y así, tal cual lo hemos señalado, no existen ningunos indicios de que exista este tipo de fenómeno de grupos paramilitares. UN Office on Drugs and Crime is not Bueno, intelligence agency. la Oficina de Crimen y Delito no es una oficina de inteligencia, así que no tenemos redes para verificar diferentes informaciones. Esta es la responsabilidad de las autoridades nacionales. Su pregunta, señor periodista, valdría la pena que se la dirigiesen a ese grupo, no a nosotros.